Ignacio Olivera Dole es un gran economista, analiza la economía y nos va a ayudar a entender, junto con Julieta Rumi, por supuesto, qué es lo que puede pasar en las primeras medidas en el paquete económico que Milei va a enviar al Congreso el 11 de diciembre tras asumir su mandato. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Gracias por el contacto. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué se sabe de las primeras medidas de Milei en materia económica? Bueno, lo que conocemos del plan económico, básicamente por lo que esbozó incluso Luis Caputo en la reunión con los banqueros, tiene que ver prácticamente con un fuerte recorte fiscal, que es lo que va a estar dándole cierta consistencia al plan y alguna solución, como se dijo, de mercado para el tema monetario, con las letras de deuda del Banco Central, como para despejar algunos temores por ese lado. En algún momento se esbozó también, bueno, que no va a haber un levantamiento del cepo cambiario desde el día 1 y lo que se intuye, no porque lo hayan dicho explícitamente, sino porque lo han prácticamente sugerido en estas reuniones, es que va a haber una devaluación del dólar oficial parcial, como para alentar un poco la liquidación de dólares en el mercado cambiario y empezar a reducir la brecha cambiaria, ¿no? Julieta. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué se puede pensar? O sea, hay algunas versiones que indican que no habría nuevos fondos para Argentina, pero bueno, tenemos vencimientos en diciembre y enero por 4.000 millones de dólares y esos dólares no están. ¿Cómo crees que puede seguir esta negociación? Es cierto. Bueno, poco creo que la buena noticia del viaje a Estados Unidos, la mala noticia del viaje a Estados Unidos es que no hay ningún financiamiento de parte de fondos privados, ¿no? Algo que el mercado quizá había especulado que Caputo podía llegar a conseguir. Sí, una mejor relación con el Fondo Monetario Internacional, una buena manifestación del apoyo de parte de Kristalina Georgieva, diciendo que estaba muy interesada en apoyar a la Argentina. En esta visita, que fue más protocolar en un principio, se puede ver un poco esta mejor relación con el fondo y también un intento del fondo de hacer un nuevo acuerdo, y esto implicaría en el primer mes seguramente que el fondo le desembolsara a la Argentina 2.000 millones de dólares que ya la Argentina ya pagó y que estaba pendientes, sujetos obviamente a cumplir las metas, ¿no? Pero bueno, si hay un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario, entonces el fondo estaría dispuesto a hacer este desembolso, e incluso hay también alguna especulación sobre que se podría pedirle al fondo que vaya adelantando algunos desembolsos por los pagos que tenga que hacer, los vencimientos que tenga la Argentina en este año, porque este año, el próximo año, en el 2024, todos los vencimientos de deuda que tenemos con el fondo son mayores a los desembolsos que están previstos. Claro. Exacto. Bueno, quizá el único acceso a dólares nuevos que podría llegar a tener la Argentina tiene que ver con este financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que en realidad solamente implicaría, digamos, permitir a la Argentina afrontar los vencimientos de deuda con el mismo organismo, ¿no? Ignacio, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Y Diana Mondino habló sobre este tema, nos metemos en la política, una de las dirigentes claves. Algunos dicen que Milei tiene dentro de su mesa 4 dirigentes claves. Una es Diana Mondino, otro es el ministro Luis Caputo, otro es el ministro del Interior. Y también muchos hablan del ministro de Justicia, Cunio Libarona. Pero Diana Mondino dijo esto sobre la economía y la política que viene como futura canciller del gobierno de Milei. Mirá. Yo creo que el mensaje que hemos tenido en esta votación es que la gente quiere un cambio. Es la primera vez que tenemos un presidente que gana diciendo que va a cambiar y que va a ajustar. Esperemos que esa promesa dure. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy agotado y todavía faltan 10 días para asumir. O sea que es como que hay una ansiedad que va a ser bastante difícil de manejar. Pero vamos, del lado nuestro el compromiso absoluto de tratar de quitar, desregular, modificar, convertirnos en un país normal. Pero del lado de ustedes
está el... Mire, si llegaron hasta acá, aguanten 6 meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. Muchas gracias. Bueno, el analista Klobos está con nosotros para escucharlo, sobre esto que dice Mondino y lo que viene del gobierno de Milei. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué pensás de esto? Sí, efectivamente coincido en parte y disiento en otra. En lo que sí coincido es en la necesidad de ser realistas en cuanto a cuáles van a ser. A ver, que el 10 de diciembre, una vez que asuma Milei, Argentina va a seguir siendo la misma Argentina actual. No vamos a tener grandes cambios y que el futuro inmediato va a ser un futuro complicado. Entonces, coincido en esa necesidad de poder advertir o contar esa parte. Ahora, en lo que sí disiento es que si bien Milei ganó diciendo de que hay que reducir gastos, la gente no lo votó a Milei por una cuestión ideológica, sino que lo votó porque quería un cambio y que estaba... Y él anticipó que no hay plata, que es la frase que más resuena en estos días, no hay plata, y de algún modo anticipó el recorte y el ajuste. El punto es, ¿esta opinión pública bancará sin resultados rápidos estos ajustes? ¿Qué pensás? Ese es el gran dilema. Es más... aproximadamente 6 de cada 10 votantes de Milei en el balotaje lo votaron no porque consideraban que Milei era el mejor candidato, sino porque no querían que gane el otro, no querían que gane Massa. Entonces, eso más el agotamiento que tiene la sociedad argentina de arrastre desde hace varios años con indicadores sociales muy bajos y sumado además con un enojo muy grande con la clase política, la sociedad va a demandar resultados rápidos. O sea, ahí va a haber un dilema porque los resultados no van a llegar rápido y por eso vuelvo al primer punto. Va a ser muy importante la explicación del estado en cual se encuentra Argentina. ¿Alcanzará la explicación? Porque el problema es la calle y el problema es el Parlamento, el problema también ocurrirá en materia económica. Pero permitime que sumemos al resto de los compañeros para que vayan preguntando. Julieta. Sí, bueno, justamente Milei esta semana dijo que los primeros meses de su gobierno van a estar caracterizados por una estanflación, ¿no? Una inflación con estancamiento económico. Y esto es un poco, digamos, lo que de alguna forma él va a tener que comunicar, que es parte de la herencia y que tiene un objetivo a largo plazo en el cual saldríamos de esa situación. ¿Cómo ves eso? Para que queremos que nos expliques bien lo de la estanflación, porque hubo un video de Cristina Fernández dando vuelta allí, que si lo tenemos lo vamos a poner, en donde habla de estanflación, pero el punto es, ¿vivimos ya en esta inflación? ¿Por qué no lo explicas? Hay un gráfico, ¿no? Sí, ya estamos en esta inflación. A ver, me parece que lo que quiso decir Milei es que se va, digamos, a acentuar esta inflación. Pero este año, en 2023, vamos a terminar con una inflación del 185%, que es casi el doble de la del año pasado, y con una caída de la actividad del 2%. Es decir, eso es esta inflación, ¿no? Ahí está la combinación, ¿no? Sí, bueno, esta es la definición, digamos, de diccionario de manual, que es una combinación de un escenario de alta inflación y de estancamiento. Sí. Como decía, para 2023 las proyecciones indican que estamos en esta inflación, y de los últimos 12 años, o sea, si tomamos 2011 en adelante, estuvimos en varios años con estancamiento de inflación. Tuvimos algunos años en que recuperamos un poquito la actividad, pero si comparamos contra 2011 teníamos una inflación interanual de un dígito, del 7,8%, hoy estamos en 185, y si medimos caída de PBI de 2011 a hoy, cayó un 13%. No podemos olvidar el videíto de estos días de Cristina Fernández, porque muchos dicen, esto preanuncia que el kirchnerismo va a contraatacar, no solo ATE, que va a marchar o que convoca un paro el 11 de diciembre, o el Partido Obrero, los sectores de izquierda que van a marchar el 19, los sindicatos que también tendrán su respuesta al gobierno de Milei, sino Cristina Fernández, el mismo día de la proclamación de la fórmula de Milei Villarroel, decía esto, mira. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? Sí, me acuerdo de una charla tuya en Río Negro, me acordaba. ¿Vos estuviste en la charla nueva de Río Negro? ¿Cómo te acordás? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente
en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata. En realidad faltan dólares más que plata. Muchos dólares. Los que se llevaron. Lucas Koblovs. Porque esto, a ver, está muy grabado, muy anunciado, pero lo estamos viviendo en el presente. Es como, pero Milei, ¿no? Claro, exactamente. Y yo creo que la clave para poder encarar esos primeros meses de Milei es el ser y parecer. Milei va a tener que ordenar cuestiones económicas, va a tener que enfrentar un contexto muy adverso, para eso va a llevar tiempo, pero la clave en paralelo con ese accionar es el parecer, el mostrarse cercano al ciudadano en un contexto muy difícil. Y para eso el discurso que viene él emitiendo desde la campaña, el discurso anticasta, y los gestos de reducción de gastos de la clase política van a ser fundamentales para mostrar un gesto. ¿Va a poder aguantar la falta de acuerdos en el Parlamento eventualmente, la calle, las presiones de los sectores que van a perder justamente parte de su estructura hasta aquí sostenida en el kirchnerismo? Esa va a ser una de las cuestiones a ver, y yo creo que una de las últimas medidas que tomó Milei, nombrando a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, en esa lógica entre gobernabilidad, con la hipótesis de poner a algún peronista o alguien del PRO, o mostrar autoridad política, se terminó inclinando por marcar autoridad política y evitar entrar en la negociación del Congreso en una posición de desventaja. ¿Pablo? Sí, Lucas, recién mencionabas la palabra realismo, ¿no? La realidad nuestra de los argentinos es la economía. Estamos preocupados y muy preocupados por la economía. Y te quiero preguntar por la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta que el presidente también es economista. Estamos hablando de un economista que va a ser de transición, va a poder soportar el peso de tener al presidente siendo economista. ¿Cómo van a conciliar esas dos figuras tan potentes, tan importantes, en este contexto, lo decía, muy problemático para la economía? Sí, a ver, claramente va a tener que haber una sintonía fina entre ambos de manera constante, porque ya incluso Milei dijo de que si bien el ministro de Economía va a ser Caputo, él va a marcar las directrices. Y acá vuelvo a un punto anterior. O sea, está bueno esto, la pregunta y tu respuesta. Tenemos un presidente superministro de Economía y venimos de un ministro de Economía candidato. Fíjate, si la economía no está en el centro de la escena, ¿no? Es la economía, decía Clinton, ¿no? Sí. Iba a decir esa misma frase. Perdón. Pero evidentemente hay una necesidad ahí de ir manejando esos vínculos. Ahora, claramente esa relación va a estar determinada o condicionada en gran medida por esos éxitos o pequeños éxitos en el corto plazo. Si lo logra. Exactamente, si lo logra. Y además, sí supongo que podría ser, pero es un escenario hipotético, un ministro de transición para ordenar cuestiones financieras básicas. Correcto. Y en una segunda etapa nombrar a otro ministro de la bomba la LELIC, por ejemplo. Exactamente. Exacto. LELIC, inflación, freno de inflación, el déficit, son muchos los temas económicos. Es el centro de la escena. Ahora queremos preguntarte más sobre esto. Pero, Belkis. El rol de Patricia Bullrich en todo esto, en todo lo que se puede desatar en un futuro, ¿cuál sería? Y Patricia Bullrich yo creo que tiene uno de los cargos más importantes, no solo por la cuestión de la problemática de la inseguridad en sí, sino porque uno puede prever que es un gobierno que va a tener que controlar la calle, porque va a tener a los sindicatos de un lado, va a tener a movimientos sociales de otro lado, y en ese contexto de reducción de gastos, ya muchos dijeron, Milei, Mondino y Martín Menem, que no hay plata.
en ese contexto las manifestaciones van a ser constantes. Te digo qué es lo que, perdóname, me permito agregar algunos datos por fuentes consultadas. La idea en cuanto a seguridad es la siguiente: un plan nacional, pero en términos de piquetes y el centro es coordinar entre fuerzas federales, que por supuesto estarán a cargo de Patricia Bullrich, y la fuerza de la ciudad, desarticular las manifestaciones en su origen y producir un desgaste de tal manera que finalmente las organizaciones de las marchas no les sea tan fácil. Eso va a tardar un tiempo y te dicen las fuentes, sobre todo el gobierno porteño, que va a ser de segunda generación. Viste que lo de Milei trajo, viste que dicen, ¿cuál Milei? El de primera generación, el de segunda. Bueno, en estos términos parece que pasa algo similar. No se puede hacer todo de golpe, pero el otro día vimos una muestra que Jorge Macri, si está el ex de Jorge Macri que retuiteó, sobre la marcha del Partido Obrero, que fue frenada a metros de la avenida 9 de Julio. Es decir, no lograron cortar 9 de Julio. Y todavía Jorge Macri no asumió, ¿no? Como para entender qué puede pasar con ese tema que vos estás mencionando, que es la calle, en definitiva. Bueno, y ahí hay un tema que es cómo va a manejar las expectativas. Porque Milei hizo campaña, entre otras cuestiones, diciendo que no se puede cortar las calles, el que corta va preso. Hasta que ese plan sea o empieza a dar resultados, hay que ver cómo maneja eso, porque él en campaña dijo algo y hay que ver si termina siendo un boomerang cuando la gente vea de que todavía hay manifestaciones, cortes, etc. La relación Macri-Bullrich rompe definitivamente Juntos por el Cambio, se arma una nueva alianza más cercana a Milei y una alianza opositora conformado por Coalición Cívica, Radicalismo, etcétera. ¿Y qué pasa con el kirchnerismo o el peronismo, que ahora no sabemos qué rumbo va a tomar? Estamos en un periodo donde la piedra cayó en el mar y estamos viendo las ramificaciones. Hay que ver en cómo es que termina. Efectivamente, Juntos por el Cambio, como lo conocimos, no va a seguir existiendo claramente. El PRO hay que ver cómo se termina de reconfigurar. Incluso yo creo que Macri intentó ver cómo se posiciona con Milei, y en ese contexto entró Patricia Bullrich, y claramente ahí hay un conflicto interno, y la clave va a ser, una vez que asuman los diputados y senadores, cómo se van conformando las bancadas y los bloques, para ver cuál termina siendo esa reagrupación, y con qué diputados y senadores van a tener más posibilidad de entablar vínculos y diálogos para promover la aprobación de las leyes. ¿Pablo? Sí, bueno, con respecto al sistema electoral argentino, ¿no? Termina una campaña y empieza otra. Vivimos permanentemente en campaña, asume el próximo gobierno el 10 de diciembre, pero estamos pensando en la elección de medio término. ¿Cómo amalgama las expectativas, no? No asumió el nuevo gobierno. Tomémonos un break. Bueno, por favor. lamentablemente está bien lo de Pablo, está muy bien, mirá. Porque además, ¿sabés qué dicen? Vamos a tener respuesta en el 25 antes de las elecciones. Es decir, a Milei se le termina, a ver, no hay luna de miel de 100 días, pero se le termina, digamos, el apoyo del 56% de cara a la próxima elección legislativa. Perdón. Esa es la pregunta. Digamos, ¿cómo amalgama las expectativas? 56% de los votos, la confianza que tiene sabiendo que va a haber ajuste. Ya todos sabemos que va a haber ajuste. Esta inflación, lo decía Juli. ¿Cómo compatibiliza esas expectativas teniendo en cuenta que en 2 años tiene que otra vez los argentinos votar? Ahí vuelvo a un punto. Primero, el ser y parecer. Milei va a tener que mostrar gestos de cercanía con el ciudadano. Va a tener que mostrar gestos de reducción fuerte del gasto político. Por más que el impacto en el gasto sea pequeño, va a tener que mostrar esos gestos. Primer punto. Segundo punto, las elecciones van a ser dentro de 2 años. El deseo que va a tener el oficialismo es, cuando se llegue a ese periodo, empezar a tener un rebote de la economía, para poder asegurarse una muy buena elección interna que le permita a su vez avanzar un poco más rápido con sus medidas. Pero ahora... te hago una más coloquial. ¿Pensás que va a tener éxito, Milei?
Qué difícil, ¿no? Me encantaría hacer... me encantaría queda tener grabado, ¿viste? No, es difícil. No, pero, por ejemplo, le auguramos todos éxito. Ninguna duda, el que no lo diga es porque evidentemente, no sé, piensa en el mal. Ahora, muchos dicen, si le va a 10 puntos, va a promediar un 7-6, porque estamos tan mal. Entonces, en la medida en que bajes del 10, el promedio empieza a ser más abajo, insisto, porque los cambios no se van a notar ahora, los cambios culturales tardan una generación. Totalmente. Obviamente eso no lo vamos a ver, pero algunos cambios que tienen que ver con la penalidad o el dejar el gradualismo de lado, tardan un tiempo también, ¿no es cierto? Como parar la inflación. Vamos a tener inflación del 200% aparentemente durante el próximo año, ¿no? 2 años incluso. Pero hoy también estás hablando de cosas que antes no mencionabas, por ejemplo, el déficit fiscal, cómo reducir, por ejemplo, las estructuras del Estado. Todas esas cosas antes no se hablaban y ahora por lo menos Milei llegó y puso en agenda todos estos temas. Por ejemplo, la función del Banco Central, Sí. la tan cuestionada. Lucas. Sí, ahí que yo creo que claramente no podemos esperar a que en 2 años o en 4 años Milei genere una revolución argentina en donde volvamos a ser el país que fuimos muchos años atrás. Ahora, ese premio la sociedad se lo va a dar si por lo menos hay pequeñas mejoras. Como vos bien decís, la vara de los argentinos está muy baja. Con pequeños cambios, el argentino se lo va a reconocer y claramente va a ser beneficioso para todos y para su gestión. Luca Clobots, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias,